Bueno, muchísimas gracias a todos en nombre de la VT, a todos los que habéis seguido las jornadas y espero, como en años anteriores, hayáis podido sacar conclusiones importantes de todas las ponencias que hemos escuchado hoy, que la verdad es que han sido de mucho nivel y muy interesantes todas. Para las víctimas del terrorismo es muy importante que, como os he explicado esta mañana, conozcáis la verdad y sepáis distinguir entre los buenos y los malos, entre las víctimas y los verdugos, algo que debería ser, que es lo normal y tan simple. Últimamente estamos viendo cómo se está intentando, con ese blanqueamiento, ¿no?, que al final todas las víctimas seamos lo mismo. Se nos está presentando a familiares de terroristas como si fueran víctimas también, y esto, por eso son tan importantes este tipo de jornadas, y porque el principal propósito de los terroristas ahora es tergiversar el relato para que la sociedad no pueda saber lo que sucedió realmente y la historia se repita. Quiero dar las gracias a todos los ponentes, que, como digo, han sido de gran nivel y la verdad es que hemos oído cosas muy, muy interesantes y muy, para nosotros muy necesarias, ¿no? Claramente hemos conseguido dar una visión global de cómo debemos afrontar estos momentos tan nefastos para las víctimas del terrorismo. Por eso agradeceros de verdad otra vez a los ponentes y pediros un favor, pediros que hagáis de altavoz de las víctimas, ya que no podemos llegar a todos los medios porque en muchos de ellos no nos dan voz, que vosotros seáis los que contéis esto que habéis oído hoy, ¿no?, y que seáis nuestra altavoz para llegar a mucha más gente. Muchas gracias a todos. Bueno, en esta clausura para mí significa mucho, porque es mi última intervención como presidente de APAZ en unas jornadas en la Comunidad Autónoma Vasca, muchos años de lucha, y por eso para mí es algo especial. Es especial que ETA, que ahora afortunadamente no está matando con las pistolas, que no mate conciencias. Eso es muy importante. He estado recibiendo continuamente durante las jornadas muchos mensajes de muchas víctimas, ¿no?, que hablaban, cuando hablabais de perdón. A ellos nadie les ha pedido perdón, no pueden perdonar porque no les han pedido perdón, nadie les pide perdón nunca a las víctimas del terrorismo, ¿no? Entonces, sean formularios o sean cartas, a mí me gustaría que hablaran con las víctimas alguna vez o quisieran hacerlo y pedirles perdón, por lo menos eso, pero te digo, desgraciadamente no sucede. Quiero dar las gracias porque para mí es un honor tener un equipazo como Inés, como Leire, como Sara, como Carmen Ladrón de Guevara, en la Asociación Víctimas del Terrorismo, que hoy han demostrado su calidad, su capacidad, y la VT tiene los mejores profesionales que hay en víctimas del terrorismo en este país, y es un honor que hoy hayan estado aquí, que lo hayan demostrado. Como esto se está grabando, mandaremos diferentes partes a diferentes entidades, ¿no? Una parte se la mandaremos al Ministerio del Interior, que desgraciadamente no ha podido estar aquí, y otras también vamos a mandar a diferentes medios de comunicación. Quiero daros las gracias a los periodistas que habéis intervenido en las dos ponencias, porque habéis conseguido emocionarme. Y llevo muchos años en esto y llevo muchas jornadas. Y me habéis llegado, ¿no? Yo que Leire sabe la bronca que le he hecho con los periodistas, porque lo difícil que es que un periodista nos dé voz. Escucharos a vosotros en primera persona y ver esos sentimientos y ver esa emoción que habéis transmitido con vuestro trabajo, creo que es vital para las víctimas del terrorismo. O sea que muchas gracias. Quiero daros las gracias a los dos juristas que habéis intervenido junto con Carmen Ladrón de Guevara,
porque creo que esto era necesario, ¿no? Es necesario que los ciudadanos, que las víctimas nos demos cuenta del trabajo que se está haciendo. Algunos, porque estamos metidos en esto, sabemos de primera mano tanto lo que hace el gobierno vasco en el tema de justicia y cómo se están haciendo esos terceros grados y cómo se está trabajando y cómo se tiene en cuenta ese criterio de las juntas de las juntas penitenciarias y demás, y también dar las gracias mucho a Carlos Bautista, que sé que le cuesta, porque la Fiscalía normalmente no está en este tipo de jornadas, y que cuando se lo propuse desde el minuto 1, dio un paso al frente para decir: allí estaré y allí explicaré mi trabajo y argumentaré el por qué se hacen las cosas y cómo se trabaja. Me consta su gran trabajo, su gran profesionalidad a lo largo de estos años, y Carlos, muchas gracias, de verdad. Quiero dar las gracias a las víctimas. O sea, lo importante del relato, si no lo contamos nosotros, no nos lo va a contar nadie, ¿no? Yo llevo años haciendo libros, testimonio, la voz de las víctimas, y bueno, es muy complicado que además algunas víctimas nos dejen ir a los colegios a dar nuestro testimonio. Algunas tenéis la suerte que sí, pero no todas nos dejan ir a los colegios a dar nuestro testimonio. Llevamos muchos años peleando, presidenta, yendo a ver a muchos ministros de educación para que esto sea una realidad y el testimonio de las víctimas del terrorismo, estemos en los libros de texto. Bueno, creo que están más interesados en sacar leyes de memoria democrática donde hablan de terroristas, donde con 40 hojas o 50 que tiene esa ley, en ningún momento hablan de las víctimas del terrorismo. Quieren pasar página y bueno, es algo que no van a conseguir, ¿no? Seguiremos peleando. Yo veía ahora el documental de los 40 años de la OET, donde la presidenta de honor, presidenta entonces de la OET, Ángeles Pedraza, hablaba de casos sin resolver, hablaba que habíamos conseguido esa ley 29/2011 que faculta a los delegados del gobierno a prohibir esos actos de enaltecimiento del terrorismo que tanto nos humillan a las víctimas del terrorismo. Bueno, eso fue en el año 11, estamos en el 22 y seguimos viendo cómo no se aplica la ley. Lo decía antes en mi primera intervención, solamente queremos eso, que se aplique la ley, toda la ley, pero con toda la fuerza de la ley. Y desgraciadamente, a día de hoy, no lo hemos visto. Los delitos terroristas prescriben, pero como han visto ustedes, como ven los periodistas que entrevistan a las víctimas diariamente, el dolor de la víctima no prescribe nunca, y seguimos teniendo el mismo dolor de cuando sufrimos el atentado, o igual más, porque nadie se imaginaba en esos acompañamientos a la Audiencia Nacional, cuando los terroristas eran condenados a miles de años de cárcel, y tenías ahí a la madre que había matado a su hijo, al hijo que habían matado a su padre, que veía cómo a los terroristas les condenaban a miles de años y decían: bueno, mi padre, mi hijo no va a salir del cementerio, pero estos no van a salir en la vida de la cárcel. Tenemos las leyes que tenemos, desgraciadamente y afortunadamente para los terroristas. Somos tan garantistas que ellos sí se benefician de ellas, pero nosotros las tenemos que sufrir. Hemos sufrido el atentado terrorista y ahora sufrimos las leyes y a los políticos que las aplican de manera torticera. Seguiremos luchando por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas del terrorismo. Muchas gracias a todos.